Javier Melchori. Bueno, Javier, gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, debo hacerte la pregunta rigor, porque ha sido la pregunta del día. Primero, fin del cepo cambiario, ya la gente puede comprar dólares, vender dólares, dólar a 14 pesos. ¿Es devaluación o sinceramiento de la economía, Javier? Sí, yo creo que tiene que ver más con lo segundo que con lo primero. Si bien ya estar en hilar muy fino desde lo técnico, que es una cosa y que es otra, yo creo que esto era absolutamente necesario porque estaba lo que es el dólar oficial, digamos, era algo muy... no tenía mucho asidero, era muy artificial ese número, no respondía a un montón de variables que daban, digamos, otro valor. Si bien hoy el dólar es un bien más, y si a un dólar que lo determinamos en determinada época le cargamos solamente lo que es el efecto inflacionario, hay un valor de referencia que nos va marcando solo por seguir la inflación. Eso estaba por debajo. Entonces se estaba sujetando de una forma artificial. Entonces ese valor, todos los bienes por ahí habían marcado una diferencia, que el dólar estaba retrasado. Naturalmente ese dólar buscaba un equilibrio mayor y es lo que se hizo ahora. A mí me sorprendió de alguna forma la celeridad con que se tomó esta medida. Estamos a muy pocos días hábiles de que el gobierno asumió. Y en principio el Banco Central por ahí no tenía las reservas o por ahí no estaba en condiciones de poder soportar algún tipo de corrida bancaria o alguna cuestión que derivara de esta liberación, y creí sinceramente de que se iba a tratar de obtener una fortaleza del Banco Central para después poder hacerlo. Obviamente hubo mucha confianza en el equipo económico, que lo hizo por ahí, habiendo ya algunos compromisos de poder fortalecer los dólares del Banco Central, tomó la medida anticipada. Y yo creo que bueno, hoy estamos terminando este primer día, como bien describías vos, había mucha incertidumbre respecto a cuál iba a ser ese valor, y yo creo que hoy no intervino el Banco Central. Hubo pocas operaciones, lo que de alguna forma está respaldando esta decisión y esta seguridad que se tenía al momento de tomarla. Bueno, muchos dicen, está bien, hay un dólar que estaba retrasado para el tema también de la competitividad en el extranjero, pero muchos señalan que hay valores que estaban tomados del dólar oficial más tal vez un 20%, un 25%, 30%, depende con la tarjeta de crédito, pero que ahora eso va a tener un valor de 14 pesos y que automáticamente va a generar un aumento de precios. Ese es el punto en el cual se dice, bueno, ¿eso es una devaluación? Yo creo que ahí es el tema donde hay que apuntar ahora, ¿no? Acá hay una gran cantidad de medidas que tienen que irse dando en simultáneo, pero obviamente hay que irlas tomando de a una, y hay unas que son consecuencia de las anteriores, ¿no? Hay toda una secuencia de medidas. Y yo creo que ahora lo que hay que trabajar en que el impacto sobre los precios, esta devaluación no lo tenga. Yo creo que se ha descuidado, y valga la redundancia, el tema de los precios cuidados, ¿no? Que se estaba llevando adelante por el gobierno al final del recorrido, y por ahí uno de los candidatos anunciar de que podía darse este tipo de cambio en el dólar. Muchos tomaron, digamos, algunos sin que tengan que ver con el dólar, otros sí podía tener algún tipo de impacto mínimo en algunos casos totales, pero todo el mundo es como que tomó precauciones respecto a este tema, y se produjo un aumento de precios. Lo que hay que hacer ahora es empezar a observar cuál de esos productos realmente tiene algún tipo de incidencia, cuáles no, y bueno, buscar, se habla de retrotraer los precios a noviembre. Y para darte un ejemplo, lo que, por ejemplo, una de las otras de las medidas que se tomaron fue la quita de retenciones en el trigo. Uno, si se pone a analizar el producto pan, el trigo tiene que ver el 6% nada más de lo que es el producto final del pan. Si el 6%, la quita de retenciones, significa el aumento del 1%, de 1,5% del pan. Y si hoy estamos hablando de 25 pesos el valor del pan, estamos hablando de que aumentó 25, 30 centavos, lo que debería de aumentar el pan por la incidencia de las retenciones. Ese es, digamos, una medida que tiene su correlato en un incremento mínimo, en este caso, del precio.
Pero a su vez hay otros mecanismos que se van a empezar ahora en forma inmediata, creo yo, según entiendo, a trabajar para que ese impacto en el precio no sea el que por ahí, si no se interviene, lo está haciendo hoy. Por ejemplo, en el tema de los combustibles. Hoy ese trigo que hace un recorrido desde el campo al acopio, del acopio al molino harinero, del molino harinero al mayorista, del mayorista al minorista, hay combustible que en ese intercambio se consume. Hoy, por ejemplo, hubo una caída del precio del gasoil y de la nafta del 1.7%. Con este ejemplo te quiero decir de que se está trabajando en lo que es toda la cadena de la formación del precio final, si bien hubo uno de los elementos que fruto de la medida del dólar, del cambio del valor del dólar y de la quita de retenciones, tuvo un incremento, también se está trabajando en el resto de la cadena para que ese incremento en uno de los eslabones no repercuta al final. Ahora, Javier, la oposición, obviamente varios referentes de la oposición dicen el más afectado va a ser aquel que tiene el menor poder adquisitivo y automáticamente la gente pierde poder adquisitivo porque obviamente su peso vale menos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué dicen esto desde la oposición? Si es una cuestión meramente política, ¿cómo lo analizan? Si en este ejemplo no se interviene a lo largo de la cadena o no se trata de disminuir algún costo, va a repercutir en el precio sin duda y obviamente si a un mismo sueldo se incrementan los precios me alcanzan para mucho menos cosas. Esto es si se deja librado y no se interviene en otros elementos más. También otra de las cosas que hay que hacer es trabajar sobre la inflación. Ese es otro el poder adquisitivo, una de las grandes pérdidas que ha tenido el salario real es por el efecto de la inflación. Si bien hoy hay paritarias, pero las paritarias siempre van detrás de lo que son los aumentos de precios reales. Entonces ahí hay un desfasaje y tal vez se da cuenta la gente cuando va y a ese changuito le cuesta cada vez más llenarlo, pero ahí tal vez no sea tan fácil de verlo desde lo técnico, pero hay tal vez una quita mayor en cuanto a poder adquisitivo por efecto de la inflación, que por ahí este cambio, porque estamos hablando de un 30 y pico por ciento que cambió el valor del dólar. Es prácticamente similar a lo que nos ocurrió en enero del 2014. En enero del 2014 pasó de 6 pesos a 8. Un 34% hubo de devaluación de diciembre a enero. Es prácticamente el mismo impacto. Lo que está cambiando hoy es que hay un horizonte totalmente diferente. En aquel momento hubo esta devaluación donde el horizonte nos marcaba que cada vez iba a haber menos dólares. El Banco Central se estaba quedando cada vez con menos reservas. No se tomaban medidas para tratar de contrarrestar eso que estaba sucediendo y esto fue consecuencia de toda una serie de políticas que llevaron a eso y en el horizonte había un escenario que tendía a empeorar. Y de hecho, bueno, llegamos a este tipo de hoy a 10 pesos prácticamente el dólar. Ahora el escenario es totalmente distinto. Hoy primero hay una llegada de dólares en el corto plazo, fruto del fortalecimiento de la reserva del Banco Central, muy claro y en muy corto plazo. Se trabajó en el tema de las retenciones agropecuarias para tratar de generar volumen, generar mayor área sembrada, mayor producción, que sin duda eso también va a traer la llegada de divisas y también se va a trabajar decididamente en lo que es la inflación. Es decir, hay toda una batería de medidas que apuntan a que ese horizonte está totalmente distinto, donde la llegada de dólares también por efecto de las inversiones del mundo que hoy está deseoso de venir a invertir a la Argentina, van a llegar. Entonces estas medidas no van a tener, estimo, las consecuencias de aquellas, porque hay un escenario futuro totalmente distinto. Mencionaste el tema de inflación. Digo esto, algunos gremios ya dijeron que van a iniciar la paritaria pidiendo un 50% porque entienden que este cambio va a generar un impacto importante en el aumento de precios. Es decir, se busca combatir la inflación, pero da la sensación que esta medida podría generar más inflación. ¿Cómo se explica esto?
Es muy apresurado, Ujú. es muy apresurado hablar en esos términos, Ujú. hasta yo diría que es irresponsable hablarlo de esa forma, porque los índices de acumulados en el año no reflejan en absoluto eso, yo creo que está Ujú. por la mitad de eso, y entonces todo ese otro componente que excede lo que ha sido la pérdida del sueldo del poder adquisitivo real es, digamos, un exceso que es lo que dice en el futuro va a seguir aumentando. No hay elementos, al contrario de lo que te estaba diciendo un Ujú. poco recién, apuntan exactamente al sentido opuesto, a de que ahora por supuesto va a haber un efecto de esto, también porque la inflación es algo que sucede por la inercia misma de la economía. Si tenemos un mes digamos, de grandes cambios como este, va a repercutir en el mes siguiente y en el otro, digamos, por la inercia que trae la economía. Si en este corto periodo de tiempo empezamos a aplicar todas estas medidas que apuntan a disminuir la inflación, yo creo que en el segundo semestre del año próximo ya vamos a tener los primeros buenos datos de inflaciones anuales cerca de menos de 2 dígitos, ¿no? Te llevo de a poco al terreno del campo y algo relacionado con esto. Algunos dijeron, bueno, los que acopiaron cereales van a vender ahora ya con un dólar oficial a 14 pesos, o sea que han ganado en eso de tener el cereal, han ganado mucho. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo es esto? Primero, hoy en el trigo es época de cosecha, digamos, en este mes se cosechó, no había un grano de trigo acumulado. Lo que se está haciendo es vender lo que se acaba de trillar, digamos, y estamos en presencia de la menor superficie sembrada, la menor área sembrada de la historia de nuestro país. O sea que en ese tema no hay. Ujú. Maíz tampoco, porque también está en la etapa de siembra, hay muy poco y es para el mercado interno. Y con el tema de la soja también se está sembrando y lo que queda, la gran cantidad de grano que queda está en manos de las exportadoras. Es mínimo lo que tienen los productores hoy. Y esto viene a recomponer uno de los peores años hasta estas medidas que tenía el cultivo. Ya era absolutamente deficitario. Acá hemos sido protagonistas, digamos, hasta en nuestra región, de grandes sembradores que se han retirado, grandes grupos que se han retirado. Bueno, grupos locales también han dejado de sembrar. Es porque se llegó a un límite de que no existía rentabilidad en la soja. O sea, este incremento que hubo por estas dos medidas en simultáneo del valor de la soja viene a recomponer para aquellos pocos que la tienen una situación deficitaria de bastante tiempo. Anuncio de Macri el día lunes, algo muy esperado por el sector agropecuario, eliminación de retenciones y por supuesto una baja en lo que es la retención a la soja. ¿Tu impresión sobre eso? Obviamente era parte del discurso de campaña. ¿Y cuánto impacta en lo que es el día rápido para el productor? Porque algunos dijeron, bueno, pero se llegó un poquito tarde. ¿Cómo analizás todo este anuncio de Macri? Mira, en estos 6 días el campo ha recibido, en esta sola semana ha recibido mejores noticias que los últimos 9 años del kirchnerismo, ¿no? Porque desde el 2006, con la intervención del mercado de la carne, después con el tema de las exportaciones, bueno, todo ha sido una secuencia cada vez más con más ímpetu, de aumento de impuestos, de aumentar los existentes, de generar nuevos impuestos, todo en detrimento del sector, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional. Esto es, después de 9 años, la primera buena noticia que se recibe de parte del gobierno, porque las otras cuestiones tenían que ver, lo bueno que pasó en el intermedio fue por precios internacionales o por cuestiones climáticas, pero no por cuestiones, por las medidas del gobierno. Acá otro análisis que hay que tener en cuenta también es de que, por ejemplo, con el trigo y con el maíz y con la carne, no tiene casi incidencia fiscal, o con la gran mayoría de productos, el Estado no deja de recaudar, porque eran productos que no se estaban exportando. Entonces, ¿de qué te sirve tener un 23%, por ejemplo, del trigo de retenciones de un producto que no se exporta? El 23% es cero.
¿no? O el maíz lo mismo, con sus retenciones, o la carne también que no se exportaba. Entonces, la incidencia fiscal del Estado no deja de recaudar por esta, no es que le hace una concesión y el Estado resigna recursos. Y puede darse en el tema de los precios, como te decía hoy el ejemplo del trigo, que yo creo que se están pensando correcciones para que el impacto sea nulo, y en el maíz también, porque el maíz tiene que ver con la materia prima fundamental del pollo, también del cerdo, un insumo muy importante. Pero todas estas cuestiones, yo creo que hay un dato importante, que es que todas van a ir aumentando su volumen, van a ir aumentando, son lo que es el trigo y el maíz, estaban en sus mínimos históricos, y el Estado sí va a empezar a recaudar vía un mayor volumen. En la soja misma, en la soja misma, yo creo que este 5% de caída de retenciones se recupera, y con creces, con el mayor volumen y con la mayor tecnología que se va a aplicar al cultivo, sabiendo de que en el horizonte también hay una posterior baja en las retenciones de otro 5%, porque eso como que quedó establecido que va a ser un 5% del año. Entonces el productor se va a animar a invertir, va a poner fertilizante donde no tenía pensado ponerlo, va a duplicar el fertilizante, va a duplicar o va a aumentar el área sembrada, porque hay un mejor futuro para el cultivo. Entonces todo esto va a repercutir en un mayor volumen. Entonces eso que se pierde por porcentajes de retenciones se va a recuperar vía volumen. Y con respecto a la soja, porque muchos dicen, bueno, hay que ser cautos en la quita de las retenciones, porque si se excede puede ser perjudicial. ¿Cómo se analiza esto? Por esto, porque con el mayor volumen se recupera. Hoy estamos en 61 millones de toneladas de soja. La caída del 5% de las retenciones significa más o menos un 10% de lo que el Estado, un 12% de lo que el Estado va a dejar de recaudar en el concepto de retenciones de soja. Un 12%, es decir, si nosotros a esas 61 millones de toneladas las aumentamos a 68, estamos neutralizando el impacto de las retenciones. Y ahora con el con el tipo de cambio que cambió, digamos, también vía un diferencial que se originó por esto que sucedió en el día de ayer, también estamos recuperando pesos por la diferencia de cambio. El Estado, yo considero que le va a significar ningún retroceso en lo que es la recaudación, al contrario, va a recaudar más. Porque algunos dijeron, Javier, que se había llegado tarde con algunos anuncios. ¿A qué se debe eso? Y si es por ahí alguna ya crítica por criticar mismo, digamos. No, sin duda que es muy tarde. Estamos hablando de, como te decía recién, de 9 años, de que ha sido un tobogán. El productor, hay 93.500 productores que han quedado en el camino, y para ellos sí que es tarde eso. No tienen, muchos de ellos ya dejaron la actividad, están dedicados a otras cuestiones. Hay endeudamientos muy severos en lo que es el sector, y a tasas que rondan entre el 30 y el 40%. Digamos, es el tratar de sostenerse a como dé lugar, estar vivos para poder encontrar el momento, si es que se da, de recomponer y utilizar varios de buenos años que puedan llegar para volver a estar equilibrado. No estamos hablando de ganar, de acumular, de ahorrar. Estamos hablando de tratar de volver al cero para después empezar a proyectar de una forma distinta, en la gran mayoría de los casos. Por supuesto, si nosotros lo analizamos desde otros sectores, de grupos que están digamos, desarrollando el cultivo, como pueden ser los pools, esa es otra visión, es otra cuestión a analizar. Yo hablo del productor genuino, del sujeto agropecuario, no de la producción agropecuaria, que tiene distintos actores. Y yo digo que para ellos sí que llegó tarde, para gran parte de estos 93.500 que hoy ya no están. ¿Qué más hace falta, Javier? Porque muchos dijeron, bueno, faltan medidas para el sector citrícola, medidas también para el sector tambero, que viene bastante también golpeado. ¿Qué más hace falta? Créditos también más blandos. Algunos dicen, bueno, ojo ahora porque los créditos suben las tasas. Sí. ¿Qué más hace falta, Javier? En este corto mediano plazo, una vez ya producido, las economías regionales en muchos casos
Hoy están viendo de que hay mejoras en los precios cercanas al 50% en algunos casos, o 40%, por el cambio, por el que le sacaron las retenciones y por el tipo de cambio distinto. A eso, digamos, le cambió la vida. Hemos estado acá a pocos kilómetros viendo, por ejemplo, cómo se dejaban caer las mandarinas, la naranja, porque no valía la pena recolectarlas, porque se perdía. Yo creo que en el tema de las tasas, hoy las tasas están reflejando tratar de controlar el tipo de cambio. Hay algo urgente, algo de corto plazo, para tratar de irlo acomodando en el corto plazo, bajándolo a que sea, digamos, atractivo para que en cualquier banco de cualquier lugar poder obtener créditos para impulsarlos a la producción. El Estado, yo creo que va a trabajar líneas de crédito orientadas a esto. Decididamente hay que recuperar 12 millones de cabezas, y esto se empieza con generar nuevas madres. Digamos, las cabezas no se fabrican, no hay una máquina que fabrique terneros, sino hay que dejar una madre para que la madre entre en el ciclo biológico, nazca un nuevo ternero y ese ternero se transforme en novillo. Hay un proceso de 4 o 5 años que necesariamente debe de ser muy bueno y todo a favor para tratar de llegar a algo parecido o en un gran porcentaje recuperar esa hacienda. Y eso se hace con políticas activas, impulsando créditos blandos a largo plazo, créditos a tasas blandas, y el mercado hoy no lo ofrece. Yo creo que en el mediano plazo lo va a ofrecer cuando esté controlado el tipo de cambio y estemos pensando en otra cosa, y mientras tanto el Estado tiene que salir a fomentar esto. Otra tarea importante es el tipo de bajar cargas sociales. Yo digo, es muy costoso hoy las leyes sociales o lo que te decía de las economías regionales, donde trabajar en una legislación para el empleado zafrero. Hoy no se puede sostener digamos, la inscripción de un empleado por una zafra. Entonces yo creo que deben de aparecer estas cuestiones para poder tener a ese empleado ganando lo que le corresponde que gane, con un marco jurídico e impositivo acorde a lo que es la actividad. Eso por hablar un poco de la región, y yo creo que con esas cuestiones, más allá de otras, por ejemplo, estamos acá en la zona, lamentablemente, en algunos días va a llegar desde el Paraná una nueva crecida, donde hay productores que van seguramente a perder lo que es la zafra de engordes en los campos bajos. Hay situaciones puntuales que atender en nuestra provincia, pero bueno, digamos, grandes rasgos yo creo que deberían de apuntar por ese lado. ¿Hacen falta más medidas para el sector ganadero o con los créditos blandos ya estaría bien? Acá acaban de suceder primero la quita de retenciones, y es empezar a organizar todo lo que fue el mercado exportador, ¿no? Porque acá primero se necesitan esta cantidad de cabezas para poder estar en condiciones de tener los mercados que se perdieron. Hoy si a nosotros nos dicen están los mercados disponibles, no se pueden abastecer. No hay forma de poder, con la cantidad de hacienda existente, poder retornar aquellos compromisos o aquellas ventas. La industria cárnica tiene también que empezar a recuperar. Hubo cientos de frigoríficos que cerraron. También en esta generación de mano de obra, de valor agregado y de poder nuevamente abastecer al mundo o a los mercados de carne, se necesitan de esos frigoríficos. Ahí también, vía la industria, va a haber que intervenir, va a haber que fomentar eso. Es decir, que desde la ganadería, yo creo que es lo que más va a demorar para poder estar en las condiciones que perdimos. Solamente en las condiciones que perdimos, no en mejores ni en distintas. Solamente recuperar todo este terreno que se perdió. Y bueno, yo creo que con esta gran, digamos, estas diferentes medidas que tienen que ver con el tipo de cambio, con la quita de retenciones, con el fomento a la retención de vientres y con un desarrollo de la industria cárnica, en todos estos años que te decía podemos estar en las condiciones que perdimos. Obviamente que la gente se pregunta
¿Habrá aumentos? ¿Aumentará la carne? Digo, por ahí le va a ser mucho más fácil al productor exportar, va a ser mucho más redituable que el mercado interno. ¿Habrá un aumento de los precios, Javier? Son cosas distintas, porque con una política ganadera apropiada, inteligente, pensada, se puede totalmente abastecer a las dos mercados. Primero que desde el animal, desde la media res, gran parte de los cortes no se exportan, o sea que eso quedaría, si nosotros tenemos buenas ganancias con el mercado internacional, de un porcentaje de la media res, la otra parte la podemos dejar en el mercado interno a menor valor. O sea que ahí no, al contrario, estamos utilizando los beneficios del mercado exterior para poder dejar carne barata en el interior. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, el ganado o la vaquilla o el ganado, digamos, el de menor tamaño solamente se destina al mercado interno. Digamos, el novillo de exportación es solo una categoría. Después podemos trabajar en otras. La hembra no lo transformás en novillo. Digamos, el 50% de lo que nace es hembra. Una gran parte irá a ir a recomponer el stock ganadero, y también otra parte es la que se destina también para matanza, que se destina al mercado interno. Es decir, no compite con el novillo y se puede volcar absolutamente al mercado interno. Y otra cuestión es el volumen. Si nosotros recuperamos las cabezas que se perdieron y seguimos produciendo, la cuestión de escala, oferta y demanda va a ser de que también el precio, estemos hablando de otro precio. Hoy es totalmente escasa la hacienda. Ya te digo, es imposible poder abastecer los mercados que se perdieron. Si nos dijeran hoy, ya están todos disponibles. Entonces hoy es muy escasa, y por una cuestión de escasez el precio tiende a subir. El trigo es distinto, porque el trigo, si bien estamos en la peor cosecha de la historia, cambió el horizonte y tenemos una revancha en los próximos 12 meses. Digamos, es rápido ante este cambio de horizonte, cambio de expectativa, poder aumentar la producción. Y yo creo que un 50-60% el año que viene se va a recomponer de trigo puntualmente, y también, bueno, de maíz, ¿no? Pero digamos, es mucho más fácil, mucho más rápido poder tener los resultados desde la agricultura que desde la ganadería. Dos últimas preguntas. Hablaste al comienzo de que no pensabas que iba a ser todo con tanta celeridad, de los anuncios. Ha sido una semana muy vertiginosa de anuncios. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Quieren Macri dar una rápida señal de que va a cumplir con todo lo que prometió? ¿Cómo lo analizás? Bueno, eso es una gran señal, digamos, es una gran... que alguien ya cumpla lo que prometió. No estamos tan acostumbrados a que eso suceda, digamos, es lo primero para destacar. Y lo está haciendo tal cual, y por más que algunas de estas medidas o algunas de estas cuestiones no le signifiquen rédito desde lo político, no le hayan significado rédito de lo político, las planteó y la está realizando. Pero son muchas otras cuestiones que han marcado algo muy, muy distinto, realmente un cambio. Lo que ha sucedido en el marco político, reunión con los gobernadores, un hecho de que no sucedió durante creo que toda la etapa del kirchnerismo, reunión con todos los referentes de la oposición, invitarlos a sumarse a ese discurso que dijo en la Asamblea Legislativa. Al día siguiente ya lo estaba aplicando con hechos. Digamos, es otra visión desde lo político. Bueno, hoy, si querés algo mucho más chiquito, pero recibir a la comunidad QOM, también algo que no sucedía. Son grandes señales que se están dando de lo político, donde creo que entre todos, en conjunto, es que se va a estar llevando adelante esta nueva etapa. También desde lo económico, fueron grandes medidas las que se tomaron, yo creo que las más importantes, y ahora viene todo este acompañamiento de medidas que van a hacer de que triunfen estas que se tomaron ahora y que realmente no surja ningún impacto. Y yo creo que era bueno desde lo político marcar rápido que estamos realmente viviendo en otra etapa. Esto le va a servir también para lo que es el año legislativo. El año legislativo que comienza, bueno, con las sesiones ordinarias. Se necesita mucho desde
del acompañamiento de la oposición, desde los otros sectores políticos, y empezó a recorrer ese camino del consenso, de marcar políticas en conjunto, y yo creo que rápidamente empezó a, y también bueno, lo manifestaba de Bordet, y yo creo que se viene otra etapa muy linda para nuestro país, nuestra provincia. La última, sigue sonando mucho tu nombre, pero ocupas un lugar importante a nivel nacional. ¿Hay algo de esto? ¿Hay algo definido? ¿Cómo estás parado hoy frente a eso? No, definido no hay nada. Yo creo que va a haber novedades en las próximas semanas. Acá hay un reacomodamiento muy importante en lo que es el organigrama del Estado. Hubo ministerios nuevos, hubo ministerios que se acoplaron, que se fusionaron. O sea, hay todo que desarrollar una estructura en muchos lugares nueva. Se está trabajando mucho en eso, y bueno, puede que de esta organización dependa algo que pueda llegar a ocupar. Pero puntualmente estamos conversando, sí, prácticamente semanalmente, pero obviamente ahí recién están las primeras líneas, se están cubriendo. Y ahora, en base también a este nuevo organigrama, por ejemplo, para darte una idea, Rogelio Frigerio, quien iba a ser ministro del Interior, es no solo ministro del Interior, sino que también es de infraestructura y de obras públicas y de vivienda. Digamos, tiene un mega ministerio enfrente a un mega ministerio que hay que darle forma a todo eso. Y bueno, un poco en eso se está trabajando. Javier, gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a vos. Una pausa y continuamos.